Hola, ¿cómo están? Hoy quiero decir que el conflicto diplomático entre México, entre el gobierno de México y Ecuador, el gobierno de Ecuador, se origina no por culpa del gobierno ecuatoriano de Noboa, se origina por culpa del gobierno mexicano de López Obrador. ¿Por qué? Porque cuando Jorge Glass, huyendo de la justicia de su país, burlando a la justicia de su país, condenado con 2 sentencias firmes, una por asociación ilícita, caso Odebrecht, otra por cohecho agravado, caso Los Sobornos. Cuando Jorge Glass decía, el ex vicepresidente corrupto de ese país, entró en la embajada mexicana y pidió asilo político, como si fuera un perseguido político, un perseguido por sus ideas políticas, entonces el gobierno mexicano debió decirle, a través de su embajadora en Quito, señor Glass, le tenemos mucho aprecio, pero lamentamos decirle que, según la Convención de Caracas de 1954, el asilo político solo se le puede conceder a un perseguido político. Y Ecuador no es una dictadura, y Daniel Noboa no es un dictador, y a usted no lo persiguen por razones políticas. Usted ha sido condenado 2 veces por corrupción. Usted ha sido condenado por robar dineros públicos, por aceptar sobornos. Usted tiene que presentarse, como ha recordado la canciller ecuatoriana, muy bien, todas las semanas para cumplir el régimen de libertad provisional que le ha sido concedido generosamente por un juez curipalo que recibió sobornos de un narco, el patrón, para dejar en libertad condicional a Jorge Glass. Entonces, señor Glass, usted tiene que presentarse todas las semanas ante la justicia ecuatoriana. Por tanto, el gobierno de México y su legación diplomática en Quito no van a conspirar contra la justicia ecuatoriana protegiéndolo a usted y sacándolo a usted del Ecuador rumbo a México en un avión militar de la Fuerza Aérea Mexicana, un Hércules, porque este era el plan de López Obrador, que un Hércules de la Fuerza Aérea Mexicana aterrizara en Quito, que Glass fuera conducido en un coche de la Embajada Mexicana hasta el aeropuerto y que Glass saliera de Ecuador en ese Hércules mexicano. Entonces, la Embajada Mexicana en Quito debió decirle a Jorge Glass, 1000 disculpas, pero usted no califica para el asilo, usted se tiene que retirar, preséntese semanalmente a la justicia de su país, si no lo hace corre el riesgo de perder el régimen de libertad provisional y demuestre ante los tribunales independientes del Ecuador, que es una democracia, que usted es inocente. Si no lo puede demostrar, entonces usted volverá a un calabozo. Ya Glass había pasado 4 años y medio en la cárcel por el caso Odebrecht. Pero no, por decisión arbitraria, provocadora, indefendible de López Obrador, se entrega, se concede inmerecidamente el asilo político a un ladrón, a un delincuente, Jorge Glass. López Obrador decide desairar al gobierno ecuatoriano de Noboa unos días después de haber sugerido que Noboa podía tener algo que ver con el crimen perpetrado el año pasado contra el candidato opositor, el periodista, mi amigo Fernando Villavicencio. Porque López Obrador tuvo la desvergüenza, la mala leche, el espíritu acanallado de decir que Noboa había ganado gracias al asesinato de Villavicencio y que Luisa González, la candidata de la izquierda correísta, había perdido debido al asesinato de Villavicencio, por lo tanto que Noboa parecía sospechoso de ese crimen. Ya esta era una primera provocación de López Obrador. Sumada a esa provocación, el presidente mexicano, defensor adulón de las peores dictaduras de la región, escala en su apuesta contra el presidente ecuatoriano Noboa y decide darle el asilo, abusando del recurso del asilo, violando el espíritu del recurso del asilo a un señor
Jorge Glass, que no es perseguido político y que es un ladrón, que es un delincuente y que tiene que presentarse semanalmente ante la justicia ecuatoriana. Entonces la culpa de este conflicto la tiene completamente López Obrador, completamente. López Obrador pretendía que Noboa se quedara cruzado de brazos, pretendía humillar a Noboa, pretendía que un avión Hércules de la Fuerza Aérea Mexicana aterrizara en Quito, que Glass saliera de la embajada mexicana en esa ciudad como un perseguido político, en un coche, en un auto de la embajada, y que saliera de Ecuador fugando al exilio, como ha hecho su jefe, mentor y padrino Rafael Correa, huyendo de la justicia ecuatoriana, burlando al imperio de la ley en su país. Noboa ha impedido eso. Al hacerlo, no ha vulnerado el derecho internacional, no, ha protegido el derecho nacional de los ecuatorianos. Esto es lo que ha hecho. No ha transgredido, violentado el derecho internacional, la Convención de Viena del año 46, monsergas, pamplinas, zarandajas, y ahora voy a explicar por qué. Lo que ha hecho es defender el derecho nacional, el Estado de Derecho Nacional en el Ecuador. Eso es lo que ha hecho Noboa, y muy bien hecho. Ahora ustedes me dirán, no, pero México no le podía decir a Jorge Glass, señor, usted no califica para el asilo, usted se tiene que retirar. No, sí lo podía hacer. ¿Hay algún precedente más o menos reciente que yo podría citar para demostrar que México perfectamente pudo denegarle cordialmente el asilo político a Jorge Glass? Desde luego que lo hay. Pero México no lo hizo porque Rafael Correa, desde Bélgica, conspiraba telefónicamente con la canciller mexicana, que es su amiga de toda la vida, ¿no es cierto? Entonces, para hacerle un favorcito a Correa, le iban a hacer también un favorcito, el segundón al delfín de Correa, Jorge Glass, y lo iban a sacar de Ecuador burlando a la justicia. Que en eso son expertos los chavistas, ¿no? Primero en robar, después de decir que no han robado, y luego en escapar de la justicia. Bien. ¿Hay algún precedente reciente? ¿Cómo no? Fíjense, a fines del año 2018, no estamos hablando de hace muchos años, ¿no? Poco más de 5 años. El expresidente peruano Alan García se refugia en la Embajada de Uruguay en Lima. A Alan García lo acusan, fíjense, del crimen miserable, abyecto del cual lo acusan, de haber cobrado $100.000 por haber pronunciado una conferencia en Sao Paulo, Brasil. Lo acusan de que Odebrecht le ha pagado esos $100.000 cuando Alan García ya era expresidente. Esa conferencia, en efecto, fue dictada por el expresidente García. Lo acusan de haber cobrado dinero por una conferencia, que es perfectamente razonable, acostumbrado, normal, que un expresidente democrático que goza de cierto prestigio dé conferencias por el mundo y cobre por ellas. Esta es la prueba madre de la corrupción de Alan García, y por eso lo quieren detener. La Fiscalía peruana, los chacales y las hienas lo quieren detener. Alan García pide asilo político a Uruguay. Uruguay tiene entonces un gobierno de izquierda, Tabaré Vázquez. El canciller Nick Noboa y el embajador uruguayo en Lima, Carlos Barros. Uruguay examina cuidadosamente el caso de Alan García. No saben si darle o negarle el asilo. En mi opinión, debían darle el asilo. No había una prueba concreta, irrefutable, demoledora de corrupción contra Alan García. Había sospechas, había testimonios, pero la única prueba era que había cobrado $100.000 por dar una conferencia en Sao Paulo cuando era expresidente. Y yo creo que Tabaré Vázquez y su canciller Nick Noboa se equivocaron en redondo y le dijeron, mediante el embajador uruguayo Barros en Lima, señor presidente Alan García, no le damos el asilo político. Alan sí que calificaba, Jorge Glass no calificaba. Jorge Glass es un ladrón. De Alan había sospechas, había maledicencias, había chismecillos, había insidias, pero pruebas concretas, y le niegan el asilo. Y Alan sale humillado de la embajada ecuatoriana, después de haber estado, de la embajada uruguaya, perdón. Alan sale de la embajada uruguaya en Lima,
después de haber estado más o menos 3 semanas ahí, pensando ya en lo que iba a ser 3 o 4 meses después, o sea, en quitarse la vida para que la Fiscalía peruana no lo arrastrara a un calabozo. Y en efecto, unos pocos meses después, cuando los fiscales llegan a su casa, Alan se pega un tiro, se mata. Si Uruguay, Tabaré Vázquez, le hubiera dado el asilo político como debió dárselo, porque él sí podía calificar como un hombre que estaba siendo perseguido por sus ideas políticas, porque no había pruebas de corrupción, Alan García estaría vivo y estaría, supongo, viviendo en Montevideo, ¿no? Uruguay se equivocó. Ahora, se afirma que México tiene una larga tradición de haber entregado asilos políticos, y es verdad. México, por ejemplo, entregó asilo político a Trotsky y fue asesinado en México. Entregó asilo político a Fidel Castro a mediados de la década del 50, cuando Fidel Castro pudo haber sido fusilado por Batista, pero lo dejaron libre y huyó a México. México concedió asilo político al Shah de Irán, concedió asilo político a la familia de Salvador Allende. Entonces sí, es verdad que México tiene una larga tradición de honrar el asilo político, pero el asilo político tiene que entregarse a personas que califiquen, no a cualquiera que lo pide, no a cualquier bandido, a cualquier pillarajo, a cualquier asaltante como Jorge Glass que va y lo pide. 2 cosas más. No deja de ser una ironía que así como ahora López Obrador y su impresentable gobierno querían proteger a un ladrón, Jorge Glass, hace pocos años quisieron también darle el asilo político y sacar del Perú al entonces presidente Pedro Castillo. Fíjense, Castillo había dado un golpe de Estado, había pronunciado un mensaje a la nación anunciando que cerraba el Congreso. Era un autogolpe, era un zarpazo chavista contra la democracia peruana. Era dinamitar la democracia peruana desde adentro, siguiendo el modelo chavista. Castillo quería convertirse en un dictador chavista en el Perú. Castillo pide asilo político a México cuando ve que los militares no respaldan su golpe chavista. Y López Obrador le dice, sí, anda a la embajada antes de que te arresten, te damos el asilo, te sacamos de Perú. Rumbo a la embajada mexicana en Lima, donde le iban a dar el asilo político a un golpista, a un enemigo de la democracia, a un señor que acababa de dinamitar la Constitución peruana tratando de cerrar el Congreso. La policía detiene a Castillo, el presidente golpista, el aspirante a dictador chavista, y evita que entre en la embajada mexicana, que pida el asilo y que escape a México. Entonces, esta no es la primera que hace México, ¿eh? Esta es la segunda y quizá la tercera, ¿no? O sea, Glass no calificaba para el asilo, era un ladrón, se lo dieron. Castillo no calificaba para el asilo, ya se lo habían prometido y ya se lo iban a dar. Era un dictador chavista y López Obrador tomaba partido por el dictador chavista y no por la democracia peruana. Y aún ahora sigue defendiendo al dictador chavista Pedro Castillo. El último precedente, Evo Morales. Más o menos un año después de que Uruguay le negara el asilo a Alan García en Lima, López Obrador sacó a Evo Morales, que había hecho un fraude descarado, un fraude incluso comprobado por los observadores de la OEA. Lo sacó con un avión Hércules de la Fuerza Aérea Mexicana y le dio el asilo político en México. Entonces, está demostrado en los casos de Evo Morales, dictador que organizaba y ejecutaba fraudes electorales. En el caso de Pedro Castillo, presidente peruano que quiso convertirse en dictador chavista. Y en el caso de Jorge Glass, probado ladrón, está demostrado que el señor López Obrador usa la figura del asilo político, quiero decir, abusa de la figura del asilo político para proteger a sus amigotes, no obstante que esos amigotes violan la ley. Por eso, y aquí termino, es una gran ironía que López Obrador, Maduro, Díaz-Canel, Ortega
y otros charlatanes de izquierda digan, oh, Daniel Noboa ha violado el derecho internacional, oh, ha violado el derecho internacional. Ellos, Maduro, Díaz-Canel, Ortega, el propio López Obrador, violan el derecho nacional mañana, tarde y noche, ¿verdad? ¿Qué autoridad moral tienen para hablar de derecho internacional o de derecho nacional o del Estado de Derecho? Son dictadores. Ahora salen en defensa del derecho internacional en Ecuador. Bueno. No se acuerdan, y ahora sí aquí termino, que el año 81, Roldós era presidente ecuatoriano, y un grupo de cubanos entraron en la embajada de Ecuador en La Habana, disidentes políticos cubanos. Cuba era una dictadura, Fidel Castro era un dictador, ¿no es cierto? Esos disidentes cubanos en la embajada ecuatoriana en La Habana en el año 81 sí que merecían el asilo, ¿no? ¿Y qué creen que pasó? Fidel Castro, el dictador cubano, llegó con sus tropas de élite, sus tropas de asalto, entraron en la embajada ecuatoriana en La Habana y sacaron a todos. Así que es francamente insultante que aquellos que violan el derecho nacional, es decir, el derecho en sus propios países, mañana, tarde y noche, los dictadores de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, apadrinados y apañados por el presidente mexicano López Obrador, ahora sean los grandes defensores del derecho internacional, ¿no? Y digan que Noboa ha invadido México virtualmente y le ha dado un casus belli a México para comenzar una guerra. Pamplinas, monsergas, zarandajas. Noboa lo que ha hecho es cumplir el derecho nacional de los ecuatorianos y servir a los ciudadanos de su país, evitando que un ladrón escape de la justicia. Seguimos.